Todos los que lo conocieron saben que Paco hizo de la Isla de la Juventud su tierra de promisión. Hombre citadino, siempre pensé que una vez se graduara en la Escuela Nacional de Instructores de Arte en Víctor Jara, La Habana podía haber sido un buen lugar para sus sueños, o Vannes, el suelo idóneo para hacer germinar su quimérico árbol de poesía. Nos conocimos en 8º grado, estudiando en la secundaria básica Conrado Benítez. Y puedo decir que Paco fue la primera persona que yo vi, en realidad, viviendo en la poesía y para la poesía. El verde sigue devorando sombras, y disfruto del café mirando la caída de la tarde. Rebusco en las visiones del monte un momento de sabias donde fuera rey, rey de los puentes, rey de la ciudad apagada, del palacio municipal a los bazares, del techo de mi casa al muelle de Macabí. Paco tuvo la capacidad y el denuedo de idealizar la isla y hacerla suya, hasta convertirse en un imprescindible promotor de la literatura en aquella especie de balsa rodeada de tiempo y agua por todos lados. Muchos, sin conocerlo a fondo, no se explicaron su delirante entusiasmo. Nosotros siempre confiamos en su irrevocable vocación creadora y su alta sensibilidad para abrirse paso en el medio más agreste, pero hemos de confesar que no aquilatamos el hecho fortuito de similitud que hoy sí vemos con claridad. Paco venía de otra isla, por lo que no le resultaba incómodo ajustar patrones de hábitat, ni transgredir las formas vernáculas de crear y comunicar humanidad, porque Vannes es una isla en sí misma, un sitio lanzado al azar contra la costa, una ciudad sedimentada a orillas de las aguas por el tiempo y la gente, sin fecha de fundación ni otra frontera que la naturaleza. Junto a otros compañeros hicimos varias acciones artísticas, por ejemplo, poesía mural, exposiciones de artes plásticas y poesía, y concursos inclusive, pero me parece que lo más importante fue la publicación de la revista Despegues, una revista que llegó a tener solamente 3 números, pero ahí publicamos nuestras inquietudes, que también formábamos parte, debo decirlo, de la columna juvenil de escritores y artistas de Oriente, fundada por Waldo Leiva Portal, que desde Santiago de Cuba dirigía esta brigada, que era una especie de respuesta ante cierta segregación territorial con los jóvenes que teníamos inquietudes artísticas en Oriente, y así fue como digamos que crecimos un poquito. Todavía discurso tonadas en una esquina. Saludo a los compadres que pasan. Estoy vivo para hablar de mi país, de las costumbres que en Vannes llegaban a la cintura. Y allá vamos los pululos. Abrimos los cines, encendemos la radio, estrenamos un pantalón. Un corre-corre a las cenizas. Escribo y no puedo leer uno solo de mis versos. Escribo para tiempos posibles, posibles de amar y guardar en la memoria. Escribo para dar fuerzas a las flores de mi sillón, incluso a quien un día me dejará de perseguir y el arrepentimiento pueda ser un trago en el bar de Candita. Escribo aullidos de ternura por los muchachos que fuimos, por la caída del agua en la distancia. Perdonen mis goladas de café, cuando nadie registra las frutas del patio y el follaje aumenta desmesurado. Hoy puede ser un día de reyes. Voy a regalarme un pueblo en la ensenada, comer en la soledad de un restaurante, a 43 años de abrir ventanas, sin temor a los perfectos que enarbolan palabras con el débil tañido de sus voces. Triunfo en la sequía. Me acompañan ceibas, pinos, eucaliptos. Tengo relojes y puentes. Una glorieta de parque que derrumba las culpas. Así, entre la isla de la Juventud y la isla de Vannes, siempre existió un arco de vocación antípoda. Aquí estamos,
Parecía gritar mientras espantaba la sombra del conformismo y batía el remo trazando nuevos rumbos y conjurando otros espacios para los sueños. La poesía de Paco me parece que comenzó a abrir un camino dentro de un lenguaje poético, una tendencia poética que venía gestándose, que se le llamó por algunos críticos, por suerte ya esa designación que ha quedado relegada, que es el del tojosismo. Pero fueron jóvenes poetas que trataron de acercarse un poco a la naturaleza cubana, con un sentimiento, tal vez un neorromanticismo, pero sí con otra fuerza, con otra retórica, ¿no? con otro lenguaje. Y él tuvo el suyo propio, de ahí el gran valor. Un joven con una proyección muy citadina, muy culto y sosegado, con un sentido del humor magnífico, maravilloso. Y eso está en su poesía, se nota que está en su poesía cuando ironiza con algunas cosas. Y aún en su etapa más amarga de sufrimiento por enfermedad, sabemos, se palpa en su poesía, que hay una limpieza y un lenguaje tan exacto y tan certero. Y entre líneas se notan ciertas ironías, ciertas circunstancias, inclusive personales, pero siempre su poesía se eleva, se enaltece con un perfil lírico muy del propio, muy sosegado y genuino. Francisco Mir Mulet nació en Vannes el 9 de mayo de 1953. Desde niño estuvo marcado por la poesía y fiel a ese destino vivió en ella y para ella como una intensa relación de posesa fecundidad. Mi hermano Pacol, como le decimos siempre en la casa, aún hoy, era un niño tranquilo, suave, pero también hacía sus travesuras para después reírse, porque la diferencia entre los dos eran 4 años. Lo que nunca pensó la familia era que aquel niño llegaría a convertirse en un poeta representativo de lo mejor de la generación de la segunda mitad del siglo XX. Precisamente el mismo día que lo enterramos llegó una carta de la Asociación Prometeo de España, de Sevilla precisamente, donde lo invitaba y a la vez le pedía la autorización para que su poesía formara parte de una colección de la mejor poesía en lengua española de la segunda mitad del siglo XX. Aquello nos causó un gran dolor, ¿no? Pero a la vez nos satisfizo que reconocieran su poesía fundamentalmente por el dominio del idioma, porque su poesía no tiene un lenguaje culto que no se entienda, ni tampoco un lenguaje vulgar. Y por esa pureza del manejo de las palabras en nuestro idioma es que esa asociación le daba el honor de incluirlo dentro de esa colección de la poesía española. Pacol amaba mucho a Vannes. Y cuando yo iba allá a la isla, él hacía carticas para que yo repartiera entre los amigos, entre ellas a Remigio. Cuando ya él no podía escribir, me las dictaba. Yo le escribí y las traía aquí a sus amigos vanenses, los que aún permanecían aquí. Él me pidió en una ocasión que cuando él muriera, que lo enterraran en Vannes. Él amaba también la isla, pero nunca olvidó la huella de su nacimiento, de su juventud, de su escuela, de las amistades, de sus profesores, que aún estaban aquí en Vannes en aquel momento. Cuando yo muera, perdona que no dé fecha como hacen los maestros. Tu rostro no se apartará del mío. No vas a temer a las flores y sentirás una rara sensación de descanso y de vacío. Cuando yo muera, perdona que por primera vez no te acompañe. Estaré muy lejos mirándote detenida, siempre mirándote detenida. Cuando yo muera,
Han de ser azules mis vestiduras, el color que escogimos de las aguas y los cielos. Cuando yo muera, tu rostro no se apartará del mío. El 8 de abril de 1998 fue el día escogido por Paco para irse a vivir, convertido en árbol, con las musas y fantasmas que lo han de acompañar siempre. Uno siempre piensa, cuando es joven, imagina lo que va a pasar, incluso imagina más de lo que va a pasar. Pero cuando te pones viejo, uno ya no piensa en lo que va a pasar, no piensa las cosas. Esto es más de lo que yo hubiera podido pensar, ¿entiendes? Esto es más. Me ha dado la posibilidad de conversar con nunca. Yo espero escribir muchos libros más y que esto sea una experiencia de paz y poder yo consultar lo que he dicho ahora, lo que han dicho mis amigos, poderlo consultar en otra época. Espero que así sea.